Buenos días, Licen. El día de hoy vamos a hablar acerca del suelo pélvico. La pelvis es una estructura ósea fundamental que forma la base del tronco y conecta la columna vertebral con las extremidades inferiores. Esta está compuesta por dos huesos coxales, que son estos de aquí, el sacro y el coxis en su parte inferior. Cada hueso coxal se forma por la fusión de tres porciones óseas. Aquí tenemos lo que es el ilion, el isquion y en su parte inferior lo que es el pubis, las cuales estas se unen en una cavidad común llamada acetábulo, donde se va a articular la cabeza del fémur, formando una articulación llamada coxofemoral. Como accidentes óseos de la pelvis, en el ilion tenemos el ilion, que es la parte más grande y superior del hueso coxal, que entonces es todo de esta parte. Y como principales accidentes anatómicos incluyen lo que es la cresta ilíaca en borde superior, que es palpable en el ilion. Vamos a tener lo que son las espinas ilíacas, espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior, parte de aquí, igual acá, aquí y acá, la parte de aquí. Vamos a tener lo que es espina ilíaca antero-posterior y espina ilíaca infero-posterior. Espina ilíaca postero-superior, infero-posterior. Vamos a tener lo que es la fosa ilíaca, que es esta parte de aquí. Vamos a tener una línea arqueada en la parte media y esto va a dividir a la pelvis en dos partes. La pelvis mayor, que es toda la parte de aquí, y una pelvis menor, que es parte interna. Entonces aquí vamos a tener lo que es el isquion, que es la parte posterior, donde sus accidentes óseos son la tuberosidad isquiática, ¿sí? Que es internamente. Vamos a tener lo que es la tuberosidad isquiática en esta parte de aquí, ¿sí? Y este es punto de apoyo para sentarse. Vamos a tener también lo que es la espina ciática. Esta se localiza entre las escotaduras ciáticas, donde la escotadura ciática mayor y menor permiten el paso de nervios y músculos. La escotadura ciática va a ser internamente por el hueco del foramen. De ahí tenemos lo que es el pubis, que es toda esta parte de aquí. Toda esta parte del pubis. Este está situado anteriormente. El pubis se articula con su par opuesto en la sínfisis del pubis, que es esta parte de aquí azul. Y esta va a incluir la cresta del pubis y el tubérculo púbico. También tiene dos ramas, tanto superiores como inferiores. Como ya les mencioné, la sínfisis del pubis es una articulación fibrocartilaginosa anterior. El acetábulo, que es una cavidad hemisférica, ¿sí? Alrededor, que este va a recibir, como ya les mencioné, la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral, esencial para la movilidad del miembro inferior. Vamos a tener lo que es el foramen obturador. Son dos forámenes. Parcialmente está cubierta por una membrana obturatriz por donde pasan nervios obturadores. De ahí vamos a tener también lo que es la división de la pelvis. La pelvis, como ya los mencioné, se divide en dos, tanto pelvis mayor, que esta va a ser una pelvis falsa y se encuentra por encima del estrecho superior de la pelvis, la parte de acá. Todo esto sería una pelvis mayor, ¿sí? Esta va a contener órganos del aparato digestivo como el colon sigmoideo
y asas del intestino delgado. También vamos a tener lo que es la pelvis mayor o pelvis menor o verdadera. Esta está situada por debajo del estrecho superior, o sea, por la parte interna, debajo, ¿sí? Y esta también alberga órganos pélvicos como la vejiga, el recto, los órganos reproductores, útero, vagina, próstata, etc. Eh, la pelvis femenina tiene forma de cilindro y este consta de aberturas superiores, pared de pelvis y abertura inferior. El estrecho superior está formado también por el promontorio. Esta parte de aquí, esta es la S1. Y aquí en estas también vamos a poder observar que vamos a tener unas alas del sacro internamente. Aquí no se puede visualizar, pero son alas del sacro. Y también va a estar compuesta por una línea terminal. Esta línea terminal tiene 3 líneas: la línea arqueada, la cresta pectínea y la cresta púbica. Estas se las puede visualizar internamente. También vamos a tener lo que es la pelvis menor, que esta va a estar formada por el sacro y el coxis. En la parte del coxal, por debajo de la línea terminal, también tiene 2 ligamentos, el sacrotuberoso y sacroespinoso, que ya los vamos a explicar más adelante. También tienen 2 músculos, que es el obturador interno, ¿sí? El obturador interno y el piriforme. El obturador interno, donde se origina en el hueco obturador, en su parte interna. Ahí se va a originar y se va a insertar en el trocánter mayor. Mientras que el piriforme se va a insertar en los forámenes del sacro 3-4 y también ahí se va a originar y se va a insertar en el trocante mayor. En el estrecho pélvico, este tiene una forma romboidea. La parte anterior es ósea y la parte posterior es ligamentosa. La parte anterior es ósea, lo que es huesos, y parte inferior va a ser llena de ligamentos. También encontramos en su parte anterior lo que es el arco del pubis. El arco del pubis. Y en su parte posterior el ligamento sacrotuberoso. El área que queda dentro de estos límites y por debajo del suelo pélvico es el periné. La parte de aquí, periné. Sí. Aquí también vamos a tener lo que son articulaciones y ligamentos de la pelvis. Tenemos la articulación sacroiliaca, la sínfisis del pubis y ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso y membrana obturatriz. En la articulación sacroiliaca, esta es una articulación sinovial tipo condilia. Esta tiene un movimiento muy escaso, es de 6 milímetros y esta provoca lo que es la nutación y la contranutación. En la nutación, la base del sacro, ¿sí? La base del sacro va hacia adelante, es decir, en este movimiento la base del sacro va hacia adelante y su vértice iría hacia atrás. ¿Sí? Va hacia adelante y su vértice va hacia atrás. Su estrecho inferior se aumenta y su estrecho superior disminuye. En la contranutación, en cambio, la base del sacro va hacia atrás y su vértice va hacia adelante. Y su estrecho superior aumenta y su estrecho inferior disminuye. Vamos a hablar acerca de la sínfisis del pubis. Esto tiene 4 ligamentos púbicos. Tiene un ligamento superior, un ligamento arqueado o púbico, un ligamento púbico inferior, un ligamento púbico anterior y el ligamento púbico posterior. Esto igual tiene un escaso movimiento o es nulo en sí el movimiento de esto del ligamento que es el sínfisis del pubis. Como órganos importantes en el suelo pélvico femenino,
Eh, Tenemos lo que es la vejiga urinaria, la uretra, el útero, la vagina y el recto. También vamos a tener lo que es el canal anal. Músculos del suelo pélvico. Vamos a tener igual dos capas. Una capa profunda, que son los elevadores del ano. Vamos a tener lo que es el pubococcigio, que empieza internamente desde la cara posterior del pubis y se va a insertar en el coxis, es decir, que va desde la parte posterior internamente, va hacia acá, de esta manera. Su función es elevar el ano y sostiene órganos pélvicos. De ahí vamos a tener lo que es el pubo rectal. Este igual se va a originar internamente en la cara posterior del pubis y este va a rodear al recto formando un lazo, de esta manera. Su función principal es mantener la continencia fecal al formar un ángulo recto anal. De ahí vamos a tener lo que es el iliococcigio. Este es en la espina isquiática. Son estas partes de aquí internamente. De los dos lados en las espinas isquiáticas. Y su inserción va a ser en el ligamento ancococcigio. Su función es el sostén de las vísceras y la elevación igual del ano. De ahí tenemos el músculo coccigio, este se va en la espina isquiática y su inserción va a ser en el borde lateral del sacro internamente, iría así, de esta manera. En el borde lateral del sacro, ahí se va a insertar y se va a originar en la espina isquiática. ¿Sí? Igual de esta manera, espina isquiática y en el borde lateral del sacro. Como capa media, vamos a tener lo que es el transverso del periné, el profundo. Este es en la rama isquiopubiana, que es esta la rama isquiopubiana. Su inserción va a ser en el cuerpo perineal, ¿sí? En la parte de aquí, cuerpo perineal. Y su función es estabilizar el centro del periné. En la mujer es el soporte uretral y vaginal. Vamos a tener también lo que es el esfínter externo de la uretra, internamente, ¿sí? Este se va a originar en las ramas del pubis, ¿sí? Las ramas del pubis. Y su inserción va a ser donde rodea la uretra. Función, controlar el voluntario de la micción. En su capa superficial tenemos el transverso del periné, que es el de aquí que lo podemos observar. Este en la rama isquiática, ¿sí? Y se va a insertar en el cuerpo perineal, en esta parte de aquí. Ahí tenemos el bulbo cavernoso. Este es el cuerpo perineal, ¿sí? Aquí. Y se va a insertar en la fascia del clítoris, acá, ¿sí? Entonces este vendría así desde aquí, el bulbo cavernoso. La función en la mujer va a comprimir la glándula vestibular y estrecha la abertura vaginal. Y el isquio cavernoso, que es este de aquí, rama isquiopubiana, ¿sí? Desde aquí rama isquiopubiana. Y igual este se va a insertar en el cuerpo del clítoris. ¿Sí? Igual viene de esta manera, así. Y este también tiene como función la erección y comprimir las venas. Y ahí vamos a tener el esfínter externo del ano, ¿sí? Que es este de aquí. Este es piel alrededor que tiene el ano y se va a insertar en el ligamento ancococcigio que está internamente. Y su función va a ser controlar la defecación.
Algo también que hay que mencionar, que aquí tenemos el clítoris, la glándula de Bartolino, que esta es la que nos va a permitir que tanto labios menores como mayores se mantengan lubricados, y el bulbo cavernoso. Vamos a tener también lo que es ligamentos importantes de la pelvis. Como principal tenemos el sacroiliaco anterior, el posterior y el interóseo. Este van a unir el sacro con el ilión, ¿sí? Este sería internamente, que va desde el sacro hasta el ilion, de esta manera. El sacro espinoso, este va desde la espina isquiática. Vamos a tener lo que es el sacro tuberoso, este va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática, ¿sí? Es decir, que todos parten desde el sacro y va hacia... El sacro tuberoso es desde el sacro a la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Vamos a tener el hilio lumbar, esta es la cresta ilíaca hacia las vértebras lumbares. Bueno, como ya les expliqué, tenemos también las articulaciones sacroiliaca y sinovial, tiene un movimiento limitado, une el sacro con los dos huesos ilíacos. Como igual ya les mencioné, tenemos la sínfisis del pubis, es cartilaginosa, es secundaria, anfiartrosis, y une las ramas superiores del pubis. De aquí. De la sacrocoxigia es también cartilaginosa, que es entre el sacro y el coxis. ¿Sí? Que esto sería entre el sacro y el coxis, ¿sí? Esta articulación. Y para finalizar, como funciones del suelo pélvico, tenemos lo que es estabilizar lo que es la pelvis para mantener la continencia urinaria y la continencia fecal, sostener lo que son vísceras pélvicas y también sirve para la función sexual. En las mujeres, por ejemplo, el parto es importante, ya que deberíamos reconocerlo como una función global, ya que aquí el suelo pélvico se relaja y, por ejemplo, todos los músculos se estiran para permitir el paso del bebé a través del canal del parto. Aquí la pelvis no es solo una estructura ósea que sostiene el cuerpo, sino que también contiene y protege órganos vitales del sistema urinario, digestivo, reproductor, y los músculos y ligamentos del suelo pélvico trabajan en conjunto de manera coordinada para mantener la continencia, permitiendo diferentes funciones, también para el sostenimiento de órganos, facilitar el parto en mujeres, y por eso su estudio detallado es esencial para profesionales de la salud como fisioterapeutas, ginecólogos, urólogos y así. Bueno, eso es todo acerca del suelo pélvico de la mujer. Muchas gracias. Listen, buenos días. En cambio, ahorita vamos a hablar acerca del suelo pélvico masculino. Sí, como podemos observar, aquí vamos también a aprender lo que son accidentes óseos, músculos con su origen, su inserción, los músculos obviamente que están involucrados en el suelo pélvico en el hombre, ligamentos, órganos masculinos, funciones al suelo pélvico. Como ya lo mencioné, diferentes accidentes óseos de los huesos importantes que forman el suelo pélvico. Y a continuación vamos a hablar acerca del coxis, ¿sí? El coxis, este es el huesito más pequeñito, ¿sí? Por cuentas es el que termina la columna vertebral. También tiene un nombre llamado hueso de cola. Aquí se van a insertar varios músculos y también varios ligamentos del suelo pélvico. De ahí también vamos a tener lo que es el sacro,
que es un hueso triangular, como podemos observar aquí. Este también forma la base de la columna vertebral y este también está fusionada por 5 vértebras, se articula con los huesos de la cadera, que es el ilión, ¿sí? El ilión. Y el coxis es fundamental también para la estabilidad pélvica y un paso importante, el paso importante de nervios importantes del suelo pélvico. Tenemos lo que es la pelvis. Estos huesos van a ser están formados por 2 huesos ilíacos, que son estos de aquí. Estos también van a estar compuestos por dos coxales que ya los mencioné. ¿Sí? Estos van a unir por delante con la sínfisis púbica en la parte de aquí. ¿Sí? Se unen aquí a la sínfisis del pubis. Y este hueso ilíaco va a estar formado por 3. En su parte posterior el ilión, que este es el hueso más grande, es este de aquí así. ¿Sí? El isquión en la parte inferior o posterior con la tuberosidad isquiática, que estos van a ser aquellos huesos que forman, que es donde, por ejemplo, soportan el peso para nosotros sentarnos. Y el pubis, que eso es su parte anterior e inferior, que forman la sínfisis púbica, ¿sí? La sínfisis púbica que está en esta zona de aquí. Y vamos a tener lo que es el fémur, vamos a tener la cabeza, que este se va a articular en el acetábulo. Este fémur también va a tener lo que es un cuello, va a tener lo que es un trocánter mayor, ¿sí? Un trocánter mayor en la parte de aquí, un trocánter mayor y un trocánter menor. Aquí igual no se van a articular músculos acerca del suelo pélvico, pero sí músculos que nos ayudan al soporte de la pelvis. También vamos a hablar acerca de los músculos. Estos músculos forman una hamaca o un sostén, como podemos observar. Se dividen principalmente en el diafragma pélvico, una capa más profunda, y en el diafragma urogenital, una capa superficial. En el diafragma pélvico más profundo tenemos los que son los elevadores del ano, que son estos de aquí. Este es el músculo más grande y más principal del suelo pélvico y este va a formar 3. Tenemos lo que es el pubococcigio, que se va a insertar desde la cara, se va a originar, perdón, desde la cara posterior del pubis y va hacia la espina isquiática. Iría así, de esta manera. ¿Sí? De esta manera, así. De ahí vamos a tener lo que es el pubo rectal. Este se origina en la cara igual posterior del pubis y se va a insertar alrededor del ano en forma de U, así, de esta manera. ¿Sí? Viene desde la cara anterior del pubis y va a rodear el ano en forma de U. Y vamos a tener lo que es el iliococcigio. Este se va a originar en la espina isquiática. Se va a originar en la espina isquiática y su inserción va a ser en el coxis o en el rafe. Aquí en la parte de aquí. Sí. Perdón, aquí. De ahí también en el diafragma urogenital. Aquí vamos a tener lo que es el músculo transverso del periné, ¿sí? O sea, van a haber 2, tanto el interno como el superficial, y es de esta parte de aquí, el transverso del periné. Pequeñito que está por aquí, así alrededor. Este se va a originar en la rama isquiopubiana, ¿sí? En la parte de aquí. Y se va a insertar en el centro terinoso del periné, en la parte de aquí. No se puede observar bien aquí. De ahí tenemos lo que es el esfínter de la uretra. Sí, se ve internamente, obviamente, en la rama inferior del pubis, va internamente, ¿sí? Y va hacia la rama. Su origen es desde la rama inferior del pubis y se inserta lo que es, obviamente,
lo que rodea la uretra internamente. Aquí también en el hombre es el músculo bulbo esponjoso, que es este de aquí, bulbo esponjoso. Como lo dije, su origen es en el centro tendinoso del perine, o sea, es parte desde aquí, ¿sí? Esto es de aquí. Este es el bulbo esponjoso y se va a insertar en la raíz del pene, que es la parte de aquí. De ahí tenemos el isquio cavernoso, que es el de aquí. Se origina en la tuberosidad isquiática y la rama isquiática. Y su cara ahí se va a originar en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cara inferior de la rama del isquión, la parte posterior de acá. De ahí tenemos lo que es el transverso del perine. Este es más superficial, ¿sí? Este va a ser de esta manera. Va a ir en esta parte de aquí. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en el centro del perine tendinoso. De ahí vamos a tener lo que es el esfínter del ano, que es la parte de aquí. Este se va a originar en la punta del coxis, ¿sí? En la parte de aquí. Y su inserción va a ser en el centro tendinoso del perine. Se va a insertar en la parte de aquí, tendinoso del perine. ¿Sí? Rodea el ano, parte desde la punta del coxis, rodeando el ano, y se va a insertar en el centro tendinoso del perine. Como ligamentos importantes tenemos el sacro espinoso, que va desde el borde lateral del sacro, desde el borde lateral del sacro hacia el coxis y hasta hacia la espina isquiática. Iría de esta manera internamente, iría cruzado, internamente iría así. Y vamos a tener lo que es el sacro tuberoso. Este se extiende desde el sacro hacia el coxis y también hacia la tuberosidad isquiática. Igual iría, por ejemplo, desde el sacro hacia el coxis, hacia la parte de abajo del coxis y también hacia la tuberosidad isquiática, que es por esta parte de aquí, tuberosidad isquiática. De ahí, como órganos masculinos importantes del suelo pélvico, tenemos lo que es la vejiga urinaria, la uretra. La vejiga urinaria contiene y almacena la orina, comenzando en la uretra, que es el conducto por donde la orina sale del cuerpo. El suelo pélvico especialmente es el esfínter externo de la uretra y es vital para la continencia urinaria. El recto y conducto anal, que obviamente es el segmento final del intestino grueso, por donde vamos a defecar. El músculo puborectal o esfínter externo del ano son cruciales para la continencia fecal. De ahí tenemos lo que es la próstata también, que es la glándula que produce parte del líquido seminal, se encuentra debajo de la vejiga, ¿sí? Y alrededor de la uretra. Ahí tenemos lo que son las vesículas seminales, que estas son aquellas que producen el líquido seminal, lo que se mezcla con los espermatozoides. De ahí vamos a tener lo que es el bulbo del pene, en su parte de aquí, raíz del pene, que es en la parte de aquí, algo que los testículos. Y como funciones del suelo pélvico son varias, son esenciales, como ya los mencioné también en el video del femenino, que nos ayuda a soportar órganos pélvicos, actúa como hamaca para sostener la vejiga, el intestino, en los hombres la próstata, evitando el prolapso, también nos ayuda para la incontinencia urinaria. Los músculos del suelo pélvico, especialmente el esfínter externo de la uretra, se contrae para cerrar la uretra y prevenir la fuga de la orina. Y también se relajan para permitir la micción. También tenemos lo que es la continencia fecal, el músculo puborectal y el esfínter externo del ano, que controla la eliminación de heces y gases. Y también nos va a ayudar para la función sexual, que contribuye a la erección, a la eyaculación en hombres. También nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, la contracción muscular durante la actividad sexual.
Algo muy importante, también nos ayuda a estabilizar lo que es el tronco. Este trabaja en conjunto con músculos abdominales y la espalda para proporcionar estabilidad al tronco y a la columna vertebral. Eso sería Listen, espero sea de su agrado. Muchas gracias.